Gracias, Señor, por la adoración, Señor, en este lugar, Padre amado. Gracias porque sube como olor fragante, Señor, delante de tu trono, Padre. En adoración, Señor amado, con corazones sinceros, sencillos, humildes, Padre, entregados a ti, Padre, porque tenemos sed y hambre de ti, Señor. Sed y hambre de tu palabra, sed y hambre de tu persona. Anhelamos conocerte más y más y deseamos, Señor, ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Señor, recibe nuestra adoración en esta noche. Levantamos nuestras manos y cantamos este coro una vez más para adorarte, Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Une tus manos, dale un aplauso al Señor, bendícelo en esta noche. Oh, bendice al Señor, exáltalo, 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 exáltalo con tu aplauso en esta noche. Adóralo, adóralo, porque Él es digno de toda adoración. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Sal de tu asiento, saluda a 3, 4 personas que están en el santuario. Amén. Que no vinieron contigo y dile: qué bueno que estamos en la casa del Señor. Qué bueno que viniste en esta noche para que pudiéramos compartir. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Salude, salude, salude. Salude. Oh, bienvenida. Son tus obras, grande es tu poder, porque el cielo y la tierra. A las 9. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, amén, gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Amén, gloria al Señor. Todos son bienvenidos, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí, amén, ¿verdad? En la casa del Señor, amén. Amén, este es el mejor lugar para estar, amén, gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer los versículos 2 y 3 del capítulo 5, pero vamos a leer el 1 y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos del versículo 1 la semana pasada. Dijimos que ya, Beatriz, me encienden las luces, mi amor. Que dijimos la semana pasada que la epístola de Primera de Pedro, todo su mensaje principalmente para aquellos que iban a estar leyendo su carta, hasta el capítulo 4 completa todo el mensaje que él quería darle a ellos de cómo debía de ser su vida como cristianos. Amén. Y en el capítulo 5, él comienza a hablarle, pero no le habla solamente a sus lectores, sino que comienza a hablarle a los ancianos. Aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para enseñar y para predicar la palabra del Señor. Amén.
Y nosotros vimos ese versículo 1. Vamos a leer del 1 hasta el 3 y voy a dar un pequeño repaso y ya después comenzamos en el versículo 2. Amén. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Yo se lo voy a leer de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente también, para que usted tenga una idea. Y en la computadora tengo la tercera. Usted sabe que la pastora enseña con 3 traducciones a la misma vez. Amén. Y para que no haya equivocación y para que usted lo pueda entender mejor. Amén. Dice: y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su ejemplo. Amén. Vamos a leer de la que está en mi computadora. Amén. Porque de ahí vamos a partir. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Estos a los ancianos que se ocupan en la iglesia, son líderes y se ocupan de enseñar, de predicar, de guiar, de evangelizar. Y en esta versión dice: cuiden como pastores. Quiere decir que los ancianos están en una posición como pastores prácticamente dentro de la iglesia. Como pastores, el rebaño de Dios que está a su cargo. Y aquí dice: supervisándolo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y no dominando a los que están a su cuidado, sin ejercer señorío sobre quienes os han sido confiados, sino siendo modelos para el rebaño. Amén. Veamos esa primera cláusula que dice: cuiden como pastores el rebaño. Esta imagen es notable si tenemos en cuenta las palabras dichas por Jesús cuando devolvió a Pedro, oígame bien, su posición apostólica, porque usted se acuerda de que Pedro negó al Señor, ¿verdad que sí? No una vez, lo negó 3 veces. Y lo negó 3 veces y el Señor, cuando resucitó, dijo: díganle a Pedro. Díganle a Pedro, como quien dice, miren, díganle que vuelva, ¿no? Díganle que yo estoy aquí. Como pastores, nosotros hacemos eso muchas veces. Hay gente que se van de la iglesia, salen grave, pero no salen grave porque nadie les haya hecho para dañarlos o maltratarlos o menospreciarlos, sino que salen porque se disgustan, no les gusta algo, no les encaja, no están alineados espiritualmente y salen, pero regresan. Y cuando regresan les damos las mismas oportunidades. Volvemos a ministrarlos, volvemos a trabajar con ellos y los volvemos a reinstalar muchas veces en su posición donde estaban trabajando y estaban siendo parte del cuerpo de Cristo. Eso es así en la iglesia. Hay mucha gente que dice: ¿cómo va a ser que van a volver a poner ese hermano o esa hermana otra vez en su lugar? Dios fue quien la llamó, Dios fue quien le dio, ¿verdad?, un llamado, y uno tiene que, con paciencia, con amor, con compasión, tratar con los seres humanos nuevamente y volverlos otra vez a colocar en su lugar. Entonces, nosotros vemos que aquí Pedro, después de que el Señor lo volvió a instalar, él escribe esto a la gente que están en persecución, acuérdese de eso. Y Pedro
usa prácticamente unas mismas palabras que el Señor Jesús usó. ¿Okay? Ya devuelto a su posición apostólica, él dice, apacienta mis corderos. Quiere decir, cuida mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Eso fue lo mismo que el Señor dijo. Si usted va conmigo a Juan, capítulo 21, lo va a ver allí. Que Pedro está diciendo exactamente lo que el Señor Jesús dijo. Amén. Es maravilloso que este discípulo aprendió bien la palabra del Señor. Amén. Eso es difícil, que los discípulos aprendan bien las enseñanzas de sus maestros y de sus pastores. Pero Pedro parece que aprendió bien. Porque en el capítulo 21, en los versículos 15 al 17, mire lo que dice allí. Dice Jesús estas palabras. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Mire cómo él le contesta. Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Amén. Y Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Qué tremendo que Pedro le está hablando ahora a los ancianos y le está hablando con las mismas palabras que Jesús le habló a quién, a él, porque a quien se las habló fue a quién, a él. Y aquí tenemos una figura que Jesús usó que muchas veces él se aplicó a sí mismo el dicho de yo soy el buen pastor. Jesús sabía que él era el pastor. Él sabía que él estaba apacentando sus discípulos. Él sabía que estaba apacentando las multitudes, los que le seguían. Y él estaba pastoreándolos. ¿Ok? Y esto nosotros lo vemos ahí mismo en Juan, en el capítulo 10. Si puede ir al capítulo 10 para que vea que es algo que está ahí porque Jesús mismo lo hizo. Capítulo 10 de Juan. Okay. Y vamos a ver el versículo 11 del capítulo 10 para que lo pueda ver ahí clarito. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Miren lo que dice ahí. Ahora ve el versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ah, qué maravilloso. Miren. Qué bueno. ¿Sabe qué? Jesús de verdad que podía conocer a sus ovejas y las podía conocer a plenitud. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos es bien difícil conocer a las personas. A veces pensamos que las conocemos y de repente no las conocemos. ¿Ok? Porque los seres humanos cambian o los seres humanos son muy difíciles de poder ¿qué? Descifrar. Porque no todo el tiempo nosotros pensamos las mismas cosas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús comparó a la iglesia ¿con qué? Con un rebaño de ovejas. Pedro lo aprendió de él y Pedro sigue, ¿verdad? La misma línea del Señor. El Señor tomó estas imágenes, o Pedro tomó el Señor y Pedro, porque Pedro lo aprendió del Jesús y Jesús lo aprendió del Antiguo Testamento. Él tomó estas imágenes literarias del Antiguo Testamento. Nosotros lo podemos ver en el Salmo 78, versículo 52. Salmo 78, versículo 52. Usted puede ir conmigo allí, ¿ok? Para que vea que estos términos que se usan en la iglesia son términos que están establecidos ¿por qué? Por la palabra de Dios. Versículo 52 del Salmo 78 dice, pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas, lo condujo a salvo a través del desierto. Y si nosotros vamos a Isaías, amén, si va y cruza por ahí conmigo en el Antiguo Testamento, Isaías 63, 11, ok, mire lo que dice en Isaías 63, 11, para que vea que todas estas figuras son del Antiguo Testamento.
Entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Qué estaba considerado Moisés del pueblo de Israel? Estaba considerado como ¿qué? Como el pastor. Fue el Señor el que le dio esa posición y lo puso allí para que él pastorease. ¿A quién? Pastorease a Israel. Ay, pero qué tarea. Si hasta su propia hermana y hermano se le viraron en contra y le dijeron: ¿y tú qué te crees? ¿Que tú eres el único profeta y el único pastor aquí? Nosotros también somos profetas. Esas son las experiencias de Moisés. En Jeremías 31, versículo 10, volvemos a ver esto. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor, proclámenlo en las costas lejanas. El Señor que dispersó a su pueblo lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Así que cuando usted vea a los pastores bravos o enojados porque alguien se está metiendo con el rebaño, todo el derecho, ¿verdad? Los pastores tienen todo el derecho de ponerse bravos y alinear a todo aquel que piensa que va a hacer lo que quiere hacer con el rebaño. Hay que enderezar. Zacarías 13:7. Vaya conmigo a Zacarías 13:7. ¿Okay? Ahí antes de Malaquías usted lo va a encontrar. Amén. Zacarías 13:7. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice allí. Dice: despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor y las ovejas se dispersarán. Y me volveré contra los corderos. Despierta, oh espada, ¿contra qué? Contra mi pastor. Esto es algo que está refiriéndose, aunque usted no lo crea, a Jesús. ¿Okay? Está refiriéndose a Jesús antes de qué? Antes de su arresto. Acuérdense que este es el profeta Zacarías, está profetizando, y este versículo que acabamos de leer se refiere a Jesús, porque Jesús fue arrestado, y Jesús citó este versículo refiriéndose a sí mismo y a sus discípulos. Se lo voy a enseñar. Mateo 26, para que usted vea que Jesús usó este versículo para referirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él sabía que el enemigo se iba a levantar con espada en contra del pastor. ¿Para qué? Para matarlo. ¿A qué pastor se estaba refiriendo? A Jesús. Capítulo 26 de Mateo, versículos 31 y 32. Y vamos a ver que Jesús mismo usa esta palabra para hablar de sí mismo. Mírenlo aquí, versículo 31 y 32. En el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Ay, pastora, pero no dice lo mismo. Te acaba de leer que Dios golpeará. Mire, lo que significa las palabras citadas aquí es que Dios permitirá que la espada del enemigo se levante contra el pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Porque todo lo que sucede es permitido ¿por quién? Por Dios. Aquí dice golpeará. Dios golpeará. No es Dios, es que Dios está permitiendo que la espada del enemigo se levante en contra de que en contra del pastor. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Jesús estaba hablando de qué? De su muerte, del ataque del enemigo, ¿verdad? A través de que la muerte, pero eso era parte del plan de Dios y Dios estaba permitiendo todo eso. Amén. Entonces, así como Jesús es el jefe de los pastores, porque Él es el pastor de los pastores, del mismo modo los ancianos deben ser pastores que trabajan bajo Él y que cuidan al pueblo de Dios, llamado aquí como rebaño de Dios. La iglesia Jesús es rey, es el rebaño de Dios,
en Miami Beach. Eso es lo que usted es aquí. ¿El rebaño de quién? De Dios. Y aquí Pedro manda a los ancianos que sean pastores mientras sirven como ¿qué? Como supervisores. Porque los ancianos son ¿qué? Supervisores. Supervisan el pueblo, lo cuidan, lo atienden, velan por ese pueblo, enderezan lo que está torcido. Los ancianos tienen que supervisar y tienen que poner orden. Tienen que poner orden en la congregación. El que se sale, al que está fuera del lugar, los ancianos le tienen que decir: hermano, no puede estar hablando ahora, ya el culto empezó. Hermano, por favor. Sí, los ancianos tienen que poner orden, tienen que supervisar. Deben de ¿qué? De alimentar al rebaño ¿con qué? Óigame bien, con disciplina y con doctrina. Porque no es solamente disciplina, sino también doctrina. Porque los ancianos tienen que conocer la palabra. Porque cuando ellos corrigen a alguien, lo tienen que hacer de acuerdo a ¿qué? A la doctrina, la palabra. Entonces tienen que ser conocedores de ¿qué? De la palabra. Ahora, el término rebaño aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y Jesús lo usa ¿para qué? Para calmar a sus discípulos. Porque imagínense, los discípulos estaban todos así alterados. Imagínense, ellos estaban viendo lo que Jesús estaba enseñando y lo que Jesús estaba predicando y lo que Jesús decía que iba a pasar con ellos o con él. Y ellos no estaban muy de acuerdo con eso. Si usted ve Lucas 12:32, mire cómo Jesús se refiere a ellos. Le dice: no temáis, pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque eran 12. Imagínense, era un pequeñito, un rebaño bien pequeñito. No solamente Jesús usa esta terminología, sino que Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, del 28 al 29. Miren lo que le dice. Exhortando a los ancianos. Vaya a Hechos, al libro de Hechos, después del Evangelio de Juan. Y vaya al capítulo 20, ya casi al final del libro de Hechos. 20. Y veamos los versículos 28 y 29. Amén. 28 y 29 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada, con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. En otra versión, nosotros vemos que, o por lo menos en la carta de Éfeso, el apóstol Pablo le dice a los ancianos: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y también les exhorta que los cuiden de ¿qué? De los lobos salvajes. ¿Por qué? Porque no van a ¿qué? A perdonar al rebaño. ¿Qué quiere decir eso de que no los van a perdonar? Miren, los lobos rapaces se quieren devorar ¿qué? Las ovejas. Se las quieren devorar. Las quieren sacar de donde Dios las ha puesto. Y Pedro también le dice a los ancianos: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. En este versículo 2 que estamos discutiendo. Y él dice: ¿cómo lo van a hacer? Siendo modelos para el rebaño. En el versículo 3 les dice que tiene que ser siendo ¿qué? Modelos. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, porque usted va a decir: ahora, los ancianos son los que tienen que ser modelos. No, mi amor, los ancianos nada más no. Cada obrero, cada líder y cada creyente tiene que ser un modelo. Porque usted se supone que se esté conformando y se esté moldeando y se esté haciendo conforme a ¿qué? A la imagen de Jesucristo. Así es que no podemos exigirle a nuestros ancianos y a nuestros pastores que sean modelos, y nosotros no. Nosotros como creyentes, como líderes, como obreros dentro de la iglesia, tenemos que ser modelos. Igual que los que están a cargo de la grey, los que tienen que dar ¿qué? Cuentas acerca de la grey.
El vocablo que se usa en el griego para rebaño es un diminutivo, un término bien cariñoso y significa el precioso rebaño de Dios. Mire cómo es la cosa en el griego. Rebaño en griego es un término diminutivo, así cariñoso, dulce, que significa el precioso rebaño de Dios que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Imagínense. Entonces, lo que los ancianos y los pastores van a supervisar es algo que es precioso para Dios. Algo así como los hijos. Cuando uno tiene sus propios hijos, gloria al Señor, aleluya. Cuando uno tiene sus propios hijos, ¿verdad? Que uno tiene que, ¿qué? Uno los ama, pero los corrige, les mete sus palmadas en el trasero, los endereza, los pone en time out 5 minutos, te sientas ahí. Porque son ¿qué? Son preciosos. Si son tus hijos, tú los amas. Y como tú los amas, tú los vas a ¿qué? A enderezar y los vas a instruir ¿para qué? Para que sean modelos. Amén. Vimos que Pedro dice que cuiden al rebaño supervisándolo. Los ancianos sirven cuando ejercen ¿qué? La supervisión de ¿qué? Del rebaño. Y Pedro les da algunas instrucciones acerca de cómo deben ejecutar su tarea. Y tenemos el siguiente, yo se lo voy a poner en un esquema, pero es en el versículo 2 y el 3. Usted esté mirando el versículo 2 y 3 para que vean cómo es la comparación. ¿Qué cosas no debe de hacer el anciano? ¿Qué cosas sí debe de hacer el anciano? Ok, vamos a mirarlo porque es una comparación paralela en ese versículo. Ok, vamos a mirarlo para que usted pueda ver lo que le estoy diciendo. Ok, dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Supervisándolo, no, el primer no por obligación. No por obligación. La contraparte de eso sería, sino con afán de servir. No le sirvan a la gente por obligación. Sírvele porque tú anhelas y deseas y quieres servir. Amén. ¿Ok? Ni por ambición de dinero. ¿Están viendo eso? Ni por ambición de dinero. ¿Están viendo lo que les estoy diciendo? Y la contraparte de eso, que sí es lo que debe de hacer, es como Dios quiere. Amén. Como Dios quiere. Otra cosa que no debe de hacer, no dominando a los que le sirven, sino siendo modelos. Esa es la contraparte. ¿A quién va a servir? Va a servir a los que están donde, a su cuidado, a los que son parte del rebaño. Pero ustedes han visto muy bien, ¿verdad?, la comparación o entienden cuáles son las características de una oveja. Las ovejas son los animales más tercos que hay sobre la faz de la tierra. De todos los animales, las ovejas son las más tercas. Y el Señor dice que Él es el pastor de pastores y Él llama a los pastores y a los ancianos ¿a qué? A pastorear y a supervisar ¿qué? Ovejas. Rebaño. ¿Ustedes se imaginan? Tremenda tarea, ¿no? Nada de fácil, nada de fácil. ¿Por qué? ¿Por qué será que el Señor habrá hecho esa comparación entre nosotros y las ovejas? ¿Será que nosotros tenemos muchas de esas características? Ese es el problema. Entonces, en primer lugar consideramos que la declaración negativa, no por obligación, en griego la expresión adverbial que en el Nuevo Testamento aparece solamente aquí, significa por coerción o por fuerza o restricción. No vamos a forzar a nadie. Si vamos a disciplinar, si vamos a dar la enseñanza de la palabra y la doctrina y vamos a poner orden. Pero el que no quiere someterse no va a ser a la fuerza, no va a ser por coerción, nada de eso.
La actitud deseada es que semejante a la de una persona que entrega ¿qué? Sus donaciones. Cada persona dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Los que servimos damos con alegría, porque damos de corazón. Los que reciben la donación deberían de recibirlo de la misma manera, porque se les está sirviendo como con amor, se les está sirviendo con ¿qué? Con alegría, con gozo, no con tristeza, no por obligación. Entonces eso es importante que nosotros sepamos, porque esto es lo que está hablando Pedro al final de esta epístola. Ahora, desde el punto de vista positivo, un anciano debe de servir ¿qué? Voluntaria y espontáneamente, ¿para qué? Para agradar a Dios. Mire lo que dice Filemón. Miren lo que dice Filemón. Vaya, Filemón es una epístola bien cortita, bien cortita. Vamos a ver. Aleluya. Filemón. Difícil. Vamos a buscarla acá que va a ser más fácil. Filipenses. Filemón, después de Tito, amados. El versículo 14 dice lo siguiente: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Cuando un anciano sirve, o un pastor sirve, ¿qué? Voluntariamente. Así de igual manera, toda persona que sirve en la iglesia debe de servir como voluntariamente, de corazón, ¿verdad? Con amor, ¿ok? Para servirle ¿a qué? Al rebaño, porque eso es lo que el Señor nos pide, que le sirvamos ¿a quién? Al rebaño. Entonces, bien importante que nosotros sirvamos así de corazón, empezando ¿con quién? Empezando con los ancianos, ¿ok? Lo hace la persona ¿cómo? Libremente, con el único propósito de cumplir ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Que cuando servimos porque sabemos que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha colocado en un lugar, y nosotros tenemos que servirle a Dios porque esa es su voluntad. Y al hacerlo, ¿qué es lo que hacemos? Demostramos el amor y la gratitud que tenemos hacia Dios. Amén. Y esto es para todo el mundo, porque no solamente son los ancianos. En la iglesia hay diferentes ministerios, y todo el que sirva en la iglesia tiene que servir ¿cómo? De esta manera, demostrando amor y gratitud hacia Dios. Mire, yo cada vez que termino de predicar, y me he metido 40 horas para preparar una predicación o un estudio bíblico, cuando yo termino, yo digo: Señor, ¿qué soy yo para que tú me consideres digna de dar tu palabra y la revelación de tu palabra? ¿Qué soy yo para que tú te puedas agradar? Que no somos nada, y sin Él no podemos hacer nada. Entonces, imagínense. En segundo lugar, la prohibición ni por ambición de dinero es reveladora, porque este es uno de los vicios que nosotros vemos en el mundo. Mire, hay iglesias que los ancianos quieren gobernar a los pastores, controlar a los pastores. Los líderes quieren controlar a los pastores. Son iglesias denominacionales que tienen unas jerarquías ahí terribles, instituidas con tradiciones y costumbres de hombres. Y ahí el pastor no puede decir: queremos hacer esto porque el Espíritu Santo nos ha dicho esto, porque los ancianos, los diáconos, los líderes de la iglesia dicen: no, usted no puede hacer eso porque aquí los que mandamos somos nosotros. No, en la iglesia el que manda es Cristo. Amén. En la iglesia no mandan los hombres. En la iglesia manda Cristo. Y el que coja esa idea equivocada, tremendo problema el que se va a meter. Mire lo que vamos a ver. Primera de Timoteo 3:3. Vaya para allá. Primera de Timoteo 3:3. Aleluya.
Uh-huh. Gloria al Señor. Miren lo que dice lo siguiente. No debe, ¿qué es lo que no debe hacer el anciano? ¿Qué es lo que no debe de hacer el que le sirve a Dios? No debe emborracharse, ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Esto a veces es difícil cuando ya los hijos tienen mayoría de edad, que cuando ya tienen mayoría de edad usted los tiene que soltar en las manos de Dios, ¿ok? Mis hijos están soltados en la mano de Dios y estaban soltados en la mano de Dios. Cuando cumplieron 18 años, estaban soltados en la mano de Dios. Porque aquí la salvación y el servicio a Dios es individual. Amén. Entonces, eso hay que... Esto se refiere mayormente a qué? Hijos que están bajo su techo, que son menores de edad, que tiene usted que corregirlos, enderezarlos y decirle, usted va a caminar por estas leyes y si no camina por estas, pues entonces se somete a la buena o a la mala. Y si no, coja la puerta. Yo sé que es difícil decirle a los hijos, coja la puerta. Pero cuando ya son mayores de edad, hay que ponerlos en su línea. Amén. Entonces, estamos viendo el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Ahí mismo. Estamos en Primera de Timoteo, ¿ok? El versículo 8 dice, de la misma manera los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tito, capítulo 1, sigue un poquito más para allá, pase de Timoteo y vaya a Tito, a la epístola de Tito, que es solamente una paginita. Mire lo que dice Tito en el versículo 7 del capítulo 1. Dice lo siguiente, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto. ¿Con qué? Con el dinero. Yo le voy a decir una cosa. Todo esto se especifica en la primera epístola de Pedro, pero déjeme decirle una cosa, como creyentes esto se debería de aplicar a todos y cada uno de nosotros. Amén, porque todo el mundo va a decir, esos son los ancianos los que tienen que cumplir con eso, yo hago con mi dinero lo que me da la gana. De vez en cuando me voy a South Beach y me siento y me tomo 3 copas de vino, lo que sea, y allí estoy en la jarana. Así que tienen que vivir intachables, no arrogantes, no iracundos. Eso es para todo. Sí, porque el pueblo piensa que eso es para los ancianos nada más. Si tú eres lavado con la sangre de Cristo, se supone que el carácter y la vida de Cristo se está formando en ti. En ningún lugar dice que Cristo andaba de manera que no fuera intachable. En ningún lugar dice que Jesús era arrogante. En ningún lugar dice que Jesús era iracundo. En ningún lugar dice que Jesús era violento. En ningún lugar dice que Jesús era deshonesto con el dinero. Entonces Jesús es el modelo perfecto ¿para quién? Para todos nosotros. Amén. Y eso es importante que nosotros cumplamos con eso, porque la gente piensa, no, eso es para los pastores y para los líderes y para... No, mi amor. Mira el versículo 11 de ahí de Tito, capítulo 1. Dice, hay que callarlos porque con su falsa... Mire. Alabado. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan familias enteras de la verdad y solo lo hacen, ¿por qué? Por dinero. Yo le voy a decir, eso está pasando en la Iglesia Universal de Cristo. La gente, los que están en posiciones y en liderazgo en esa iglesia donde tienen esas estructuras así y no es el Espíritu Santo el que guía, ¿qué hacen? Dividen las iglesias. Dividen las iglesias. La iglesia tiene que permanecer unida. ¿Quién va a mantener la iglesia unida? ¿Son los pastores y los ancianos? No, ¿quién es? ¿Quién? Eli, tú tienes que decir, esta es la más joven de todos los que estamos aquí en esta noche. Oiga esto, ¿quién tiene que mantener la iglesia unida? Dios. Dios y quién más. Y nosotros como congregación, todos juntos. Lo oyó bien, ¿verdad?
Es Dios quien la mantiene unida, pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad. Cuando entramos en estructura, cuando entramos en, mire, ese es el brinco de esas iglesias que tienen un dime que te diré que si esto, que si lo otro, que si aquí, que si allá. Mire, cuando los ancianos o los supervisores de las denominaciones son que tienen que ser elegidos, hay una politiquería que es más barata que la política que nosotros estamos viviendo aquí afuera. Yo estuve en Guadalajara, en México, estaba predicando en una convención de una denominación y mire, se podía oír a todos esos hombres allá que se querían arrancar el cuello porque estaban nominando a uno y a otro y al otro y al otro, y olvídese, eso era un tirijala. En la iglesia eso no, en la iglesia eso no existe, en la iglesia de Cristo, no, aquí no. Mire, elecciones, no, aquí el que habla, pone y dirige es el Espíritu Santo. Amén. Eso de elecciones, no, es que aquel está más capacitado, es que aquel tiene las cualidades, es que aquel es más entregado, es que aquel. Palabra dice que lo vil y lo menospreciado del mundo ha utilizado Dios para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que me gusta del Espíritu Santo, que avergüenza sin dar galletazo con mano. Eso es lo que me gusta del Espíritu Santo, que Él sabe cómo hacer las cosas. Amén. Entonces, durante su ministerio terrenal, Jesús instruyó a los discípulos al decirle estas palabras: el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Pero miren, por ahí hay gente que andan que desorbitadamente teniendo salario. Vaya a ver. Vaya a ver las mega iglesias. Los pastores se están ganando sobre los millones. Sobre los millones. ¿Qué se ganaban los 12 apóstoles? Y estaban pastoreando la iglesia. Nada. Sufrimiento, persecución, y después la muerte. Unos colgados, otros decapitados. Y sirvieron. Pero en el siglo XXI no estamos viendo eso. Y el Señor está a la puerta. Entonces Pablo también amplía este pensamiento cuando él escribe acerca del sostén material del predicador, y él dice: así también ordeno a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Mire, este es Pedro, uno de los que, de los siervos del Señor, uno que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y en las epístolas pastorales, Pablo indica que los ancianos reciban remuneración por sus tareas en la iglesia. Aquí prácticamente está hablando más bien de quién, de los pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de que de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, como dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Y en el versículo siguiente, Pablo cita el dicho de Jesús, que Jesús dijo: digno es el obrero de ¿qué? De su salario, para demostrar que el término honor incluye el sostén financiero. Porque usted sabe que hay mucha gente que cuando les disgustan los mensajes de los pastores, o cuando se aburrieron de los mensajes de los pastores, o cuando no les gusta algo en la iglesia, dicen: pero ¿qué es lo que pasa? Eso tiene que cambiar. ¿Sabe por qué tiene que cambiar? Porque nosotros le pagamos el sueldo a este. ¿Qué le parece? Yo sé que como iglesia están calladitos, pero es que la Biblia habla de todo, hermanos. Porque Dios conoce ¿qué? Las intenciones del corazón y de la gente. Entonces imagínense. Los ancianos, sin embargo, deben de ¿qué? De evitar todo deseo de ¿qué? De enriquecerse. Si se dieran a este deseo, cometerían el pecado de ¿qué? De avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Miren lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Aleluya. Yo sé que en muchas iglesias estas cosas como que no se enseñan, como que no se hablan de ellas. Pero en Jesús el Rey, como aquí caminamos derecho,
Aquí se habla de todo desde Génesis hasta Apocalipsis, para que todo el mundo sepa cómo es que se maneja la iglesia, cómo es que se hacen las cosas y quién gobierna en la iglesia. Capítulo 3, versículo 5, dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿Usted quiere que le diga algo? Nosotros sabíamos muy bien que el Señor nos había llamado a pastorear. Y nosotros empezamos a orarle al Señor, Señor, tú nos tienes que dar nuestra casa antes de que nosotros entremos en el ministerio a tiempo completo. Y mire, entró la locura porque el Señor le habló al pastor y le dijo 98. Y el pastor dice: el Señor me habló porque estamos orando para que el Señor nos dé una casa. Y el Señor me habló del 98. Imagínese usted. 98. ¿Será la calle 98? ¿Será la avenida 98? Pues vamos para allá, vamos a mirar. Nos fuimos a mirar casa en la avenida 98, en la calle 98. Y decíamos: Señor, algo tú tienes con ese número, imagínese. Y nosotros con el 98, pero ni una casa se abría en la calle 98, ni en la avenida 98, ni nada. Y el pastor dice: bueno, imagínate qué será. Y ya salimos del año 97 y entramos en el 98. Entramos en el año 98 y dale. Bueno, entonces estamos en el año 98, tiene que ser el año 98, imagínate, tiene que ser. Y dale, busca. Y el pastor sale y ve unas casas por allá. Y yo digo: ay, no, esto está tan lejísimo. Yo no, imagínense, vivía 5 o 10 minutos de la iglesia. No quería mudarme lejos, por nada del mundo. Yo quería estar más cerca de mi casa. Porque mi casa iba a ser esa casa que iba a comprar para vivir y dormir en ella. Pero mi casa es la casa del Señor. Que yo siempre he sabido que mi casa es dentro del templo. Mi casa está dentro del templo. Amén. A fines del 98, el 22 de diciembre de 1998, nosotros firmamos y cerramos nuestra casa. Porque el Señor no se equivoca. Cuando Él te da un número, te da una señal o te da algo, ahí está. Esa señal es segura. ¿Sabe cuándo entramos al ministerio? En tiempo completo. Porque Dios es así. Señor, nosotros no queremos que nadie diga que nosotros nos compramos una casa después de que entramos al ministerio y que nos estamos enriqueciendo y estamos agarrando la plata del pueblo. En el año 2002 se abrió esta iglesia. 4 años después. Y hacían 4 años que estábamos, ¿dónde? En la casa que le habíamos pedido al Señor. Quiero que sepa que cuando salimos para abrir esta iglesia, todo el mundo esperaba que nosotros tuviéramos la iglesia de los ricos de Miami Beach. Que nosotros veníamos a ser los pastores de la élite de este pueblo. Y eso era lo que esperaban. De donde salimos esperaban que los diezmos y las ofrendas de esto fueran en los millones ya. Porque del otro lado exigían el diezmo de lo que entrara en todas las iglesias. Hello. Estoy hablando serio para que usted vea cómo los hombres se salen fuera de ¿qué? De los patrones de Dios. Amén. Porque Dios tiene patrones y están establecidos en la palabra. Nosotros vinimos aquí a pastorear al pueblo, al rebaño precioso de Dios, a los que Él quería, no a los que los hombres estaban apuntando. Amén. Porque Dios conoce las intenciones del corazón de ¿qué? De la gente. Amén. De los seres humanos. Si los hombres se dan a este deseo de enriquecerse, van a cometer ¿qué? Pecado de ¿qué? De avaricia. Y la avaricia es como ¿qué?
como idolatría. Lo acabamos de leer, ¿dónde? En Colosenses 3:5. Lo que se prohíbe no es el deseo de una remuneración adecuada, sino una visión que es sórdida de una ganancia que sobrepasa lo que es justo. Que se reciba, ¿por qué? Por servirle al Señor y por pastorear la grey. Pedro dice a los ancianos que no sean ¿qué? Avaros, sino que deben de tener ¿qué? Afán de servir. Nosotros lo vimos en este versículo 2. Dice que deben de estar llenos de entusiasmo en su tarea de servir al pueblo de Dios. Deben hallar su satisfacción en servir a Cristo, no en servir al dinero. Y en tercer lugar, como pastores del rebaño, los ancianos reciben su autoridad directamente del jefe de los pastores. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Cuando Dios pone un anciano en un lugar, él tiene autoridad que le ha sido dada por Dios mismo, porque Dios fue el que lo escogió y el que lo puso ahí. ¿Qué nos queda a nosotros? Sujetarnos. Cuando pertenecemos a un rebaño, tenemos que ¿qué? Sujetarnos a los que Dios ha puesto en ¿qué? En autoridad. Sin embargo, no deben de ¿qué? No deben de abusar de esa autoridad. De allí viene la advertencia, no dominando a los que están aquí a su cuidado. Es decir, Jesús les ha dado el encargo de servir a ¿qué? A su rebaño, pero no para aplastarlos, no para destruirlos, no para sacar provechos de ellos, no para esas cosas. Las palabras no dominando hablan de un gobierno que autocrático y despreciativo, apreciativo de qué? Del rebaño, que tú sepas apreciar al rebaño. Si bien Jesús delega autoridad en los líderes de la iglesia, ningún anciano debe de abusar de qué? Del poder que ha recibido. Y miren, a la gente no les gusta que los corrijan, y como no les gusta que les llamen la atención, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a quejar de los ancianos. Y van a decir, ese anciano tiene una actitud de dominio. Y van a empezar a hablar. Ese va a tratar a las ovejas, las va a tratar como a perro. Cuidado. Cuidado. Tanto cuidado tienen que tener las ovejas como tienen que tener los ancianos. Uno de no dominar y los otros de no quejarse sin razón. Porque habrá quien no le gusta. ¿A cuál de los que estamos aquí le gusta que el jefe le diga, camine por allí y doble a la derecha y haga aquello, vaya allá y haga esto y haga lo otro y esto es lo que tiene que hacer? Usted lo hace porque le están pagando la plata, ¿verdad que sí? Pero si le dijeran eso en un ámbito donde se supone que estamos, ¿verdad?, voluntariamente reunidos y somos parte de un grupo donde no hay salario ni pago, no. Pero ¿quién se cree este hermano para decirme a mí que yo vaya y limpie el baño? ¿Quién se cree esta hermana? Mire, yo empecé en Cristo, recién convertida, limpiando baños. El pastor y yo limpiábamos los toiles de lo más bien y de lo más feliz, de una congregación de 2.500 personas. Hay que limpiar el baño para 2.500 personas todos los domingos. Y el sábado hay que meterse a limpiarlo para tenerlos limpiecitos, olorosos y todo, para que las 2.500 personas entren al baño. Y después que se van, después del culto, suelta los zapatos, suelta el gabán, suelta la ropa, quítate lo que te molesta y agarra el cloro y empieza a limpiar. Lo que hicieron 2.500 personas. Es importante, estas cosas no se hablan, pero hay que hablarlas. Hay que hablarlas en la iglesia. Pablo escribe a los cristianos de Corinto y él promueve que su estabilidad espiritual. Tiene que haber estabilidad espiritual en la congregación y en los que están pastoreando la iglesia. Y les dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque es por la fe que permanecéis firmes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Nosotros como pastores, nosotros como ancianos, nosotros como líderes y obreros, ¿qué es lo que estamos haciendo? No nos enseñoreamos de ustedes, pero sí
aquí estamos colaborando para que ustedes tengan gozo, para que ustedes tengan alegría, para que ustedes sean edificados, para que ustedes sean levantados a la imagen y a la semejanza de Cristo, para que el Señor mire nuestra obra de amor y vea lo que hemos hecho, para que ese pueblo se parezca a Él y reciba más gloria cada día. Porque es por la fe que permanecéis firmes. ¿Te quiere afirmarse más en la fe? Miren la fe de los ancianos, de los pastores, de la iglesia. Nosotros llegamos aquí, nos dijeron, miren, Miami Beach no dura una sola iglesia. Ese es el cementerio de los pastores y todo el mundo se va. Nosotros llevamos 13 años para la gloria del Señor. Aquí permanecemos y permaneceremos. Amén. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. Y cuando usted le sirve a Dios con un corazón simple, sencillo y humilde y firme en la fe y siendo modelo para que otros permanezcan firmes en la fe, Dios respalda su trabajo. Amén. Los apóstoles Pedro y Pablo nunca usaron su oficio apostólico para ganancia personal. Ahora usted ha visto, mire, la gran mayoría de los que se han declarado apóstoles ahora están millonarios. Hello, dígame que no. Métase al internet y ponga el apóstol fulano de tal. Y váyase a los registros de propiedades y de cosas. Y usted se va a encontrar unos registros tremendos. La gran mayoría, hermano, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de los que se han declarado en este siglo XX, XXI, apóstoles y profetas, ¿están qué? Adinerados. Pedro y Pablo nunca usaron su oficio apostólico para ganancia personal. Se colocaron a la par de los miembros de la iglesia ¿para qué? Para fortalecer al débil, sanar al enfermo y vendar al herido. De eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de estarse enriqueciendo. ¿Es para qué? Para fortalecer al débil, para sanar al enfermo y para vendar al que está herido. Y Pedro nota que los ancianos deben de servir al pueblo que ha sido ¿qué? Confiado a quién, a su cuidado. En griego, Pedro dice literalmente esto: no dominando las partes, ninguna parte. Las partes son las diversas partes de la congregación que han sido asignadas como porciones, ministerios, a los diferentes individuos. Jesús confía diversas partes de su iglesia ¿a quién? A los ancianos, y los considera responsables ante Dios por el trabajo que ellos cumplen. Jesús nos confió, Jesús es rey, nos confió este territorio en Miami Beach. Hebreos 13, 17, mírenlo, allí lo dice para que no diga la pastora de dónde se la sacó. Usted va a ver que yo nunca jamás en la vida le voy a decir algo que no sea bíblico. Si no se lo puedo responder con un versículo bíblico, entonces mejor no se lo digo. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Me gusta como lo dice la Reina Valera también, porque la Reina Valera lo dice de esta manera. La Reina Valera dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿No le es provechoso a quién? A la congregación, a la grey. Es a la grey a la que no le es provechoso. Los ancianos sirven al pueblo de Dios no por sus capacidades naturales de liderazgo, ni porque Pedro los haya ordenado como presbíteros. Sirven porque Jesús, el jefe de los pastores, los ha llamado a esta tarea. ¿Los llamó quién? Los llamó Jesús. Amén.
Los líderes de la iglesia deben de ser ¿qué? Modelos del rebaño. Y Pablo instruye a Timoteo a que sea ejemplo de que de los creyentes en el hablar, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza. Véalo en Primera de Timoteo, capítulo 4. Vaya allí, Primera de Timoteo, capítulo 4. Ya mismo nos vamos a ir. Primera de Timoteo, capítulo 4. Aleluya. Capítulo 4, versículo 12. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y Tito, vaya a Tito 2.7, vaya más allá un poquito a Tito 2.7, capítulo 2, versículo 7. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. ¡Wow! Es tremendo. ¿Será que esto es solamente para los ancianos, hermano? Esta palabra nos habla a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de regir nuestra vida. ¿Por qué? Por esta palabra. Ahora, los ancianos deben de ¿qué? Instar a la gente ¿a qué? A imitarlos en la verdadera obediencia del Evangelio de Cristo. No se fastidie cuando el anciano lo venga ¿qué? A exhortar. Hay gente que no quiere que los ancianos lo exhorten para nada. Quieren seguir siendo lo que ellos son y de la manera que son. Yo he tenido gente en mi oficina que le he dicho, tú tienes que cambiar. Y me han dicho, no, yo soy así y no voy a cambiar. Oh my God. Entonces, mi amor, no sé qué voy a hacer porque yo estoy aquí para edificarte, para ayudarte, para darte la palabra y tú no quieres cambiar y tú has decidido que no vas a cambiar. Imagínate tú. Como anciana te exhorto. Pero si me dices que no vas a cambiar y si decides en tu corazón, porque déjeme decirle, hay gente, a mí me encanta este ejemplo de los niños, que usted le dice al niño, siéntate, y el niño se sienta. Perdóname, Maela. El niño se sienta, usted le dice siéntate y el niño se sienta. Y el niño lo está mirando y usted está mirando que el niño se sentó. Pero el niño está diciendo dentro de su corazón, estoy de pie. Estoy de pie. Así pasa con muchos creyentes que usted los exhorta y le dice, cambia, siéntate, analízalo, cambia. Y dicen, estoy de pie y no voy a cambiar, aunque tú me estás mirando sentado. Es mejor comparación que la del Señor, ¿verdad? Que dice que somos ovejas. Al menos los niños tenemos la esperanza que algún día cambien, crezcan, conozcan, se desarrollen. Amén. Entonces, además, cuando estos líderes proclaman la palabra con fidelidad y viven en consonancia con ella, están realzando ¿qué? El nombre de Cristo y fortaleciendo a sí mismo su propia autoridad. Porque cuando usted exalta con su vida el nombre de Cristo, usted está fortaleciendo ¿qué? La misma autoridad que el Señor le ha dado a usted. Así que en suma, para los ancianos las palabras y los hechos deben de ser ¿qué? Sinónimos. Vamos a terminar, vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, 1. 1 Corintios capítulo 11, 1. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que todo hombre y de que siguen las enseñanzas que les transmití. ¿11 qué? 11.1. 1 Corintios 11.1. Aleluya.
Gloria a Jesús. ¿Qué le pareció? 11:1. Vaya a la página anterior. Dice, y ustedes deberían, ¿qué? Imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Versículo 2. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. ¿Cómo enseñamos, hermano? Enseñamos con el ejemplo. Pero tristemente, se lo voy a decir, hay mucha gente con la que usted los enseña, vive el ejemplo delante de ellos. Pasa el tiempo y es como que usted no les enseñó nada, que usted no les mostró nada, que usted no vivió nada para ellos y que usted no es modelo. No se desanime cuando vea eso. Y le digo principalmente a los ancianos, y le digo principalmente a los diáconos y a los obreros, no se desanime cuando usted vea eso. Ahora sí, cuídese de que el enemigo no lo arrastre y usted sea uno de esos, que no imita a sus líderes, como ellos imitan a Cristo. Cuídese de eso. Mire lo que dice Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Filipenses 3:17 dice: una página más. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Amados hermanos, dice Pablo, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Si algo comenzamos en este año en esta iglesia fue ¿qué? El discipulado. 6 meses de discipulado, maestros, mentores, enseñando la palabra del Señor. Todos los que han tomado ese discipulado tienen que seguir el modelo de ¿quién? De aquellos que les han enseñado y han sido ¿qué? Sus mentores. Porque ustedes tienen que convertirse en modelos, mentores y maestros de los que vienen después de usted. Amén. Y esto es una multiplicación en el Señor. Amén. De paso les recuerdo que este domingo a las 9 de la mañana empieza Yo Soy Miembro. Empieza también Vida Discipular a las 9 de la mañana para aquellos que están comenzando por primera vez Vida Discipular. Y comienza Yo Soy. Todos los miembros, todos los obreros, todos los líderes de esta iglesia tienen que coger el discipulado de Yo Soy Miembro. Si usted no lo toma, usted no va a poder seguir trabajando como obrero o como líder en el departamento donde está. Usted tiene que tomar este curso porque es necesario que todos estemos en una misma página, todos caminemos de la misma manera y todos sirvamos al rebaño que Dios ha puesto en este lugar en total acuerdo, de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a estudiar el libro de Efesios y esa es la base. El libro de Efesios completito es la base de este próximo discipulado y yo soy miembro de la iglesia que va a lidiar con nosotros como miembros de esta congregación y vamos a definirnos. O estamos y somos de la congregación o no estamos y no somos. Hay que definirse. Tenemos que estar bien definidos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Porque, Señor, tú nos enseñas y nos instruyes, Padre, tanto a los líderes como a los obreros y tanto a la congregación, Padre, para que caminemos en un mismo sentir, Padre amado, para que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Y, Padre, nos respetemos y nos amemos mutuamente y llevemos, Señor, tu iglesia a donde tú quieres que esté, Padre amado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús,
que tú, Señor, tomes control de nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras voluntades, Señor amado. Porque, Señor, entendemos que somos seres humanos que a veces nos resistimos, Señor, a aquello que tú has ordenado por tu Espíritu. Pero, Padre, queremos ser obedientes. Queremos ser hombres y mujeres que traigan gloria a tu nombre, Señor, sirviéndote como manda tu palabra, Señor. Padre, alíneanos, pon tu plomada, Señor, de tu Espíritu en nuestra vida. Redargúyenos si es que estamos equivocados, si es que estamos en una posición o en un pensamiento o una percepción equivocada, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia unida que tú necesitas para cumplir tus propósitos en esta ciudad. Señor, te presentamos a Jesús es Rey. Cada una de las personas y las familias que aquí se reúnen cada día. Señor, danos sabiduría a los pastores y a los ancianos de esta casa, Señor, para guiar este pueblo, para pastorearlo, Señor, para disciplinarle y enseñarle, Señor, tu palabra. Señor, para que ellos traigan mucha gloria a ti, para que tú puedas contemplar esta casa con contentamiento, con alegría, Señor, porque toca tu corazón, Señor, el orden y la vida tuya en medio de esta congregación, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por cada uno de los discípulos, por cada uno de los obreros y los líderes de esta casa que se sujetan a tu palabra, Señor. Bendícelos. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice la congregación, Padre. Bendice cada familia, Señor, que se congrega en este lugar, cada hombre, cada mujer, Padre amado. Y únenos, Señor, porque los últimos tiempos están aquí y tú necesitas una iglesia unida, una iglesia llena de tu presencia, una iglesia, Señor, alineada con los deseos de tu corazón. Espíritu Santo, dirígenos en todo momento. Danos el discernimiento para discernir aquellas cosas que están fuera de lugar, Señor, y alinear la vida de la iglesia a tu palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús en esta noche. Te lo pedimos de todo corazón. Amado, amada, tú estás ahí, tú eres miembro de la iglesia, tú eres líder, eres obrero. Es tu tiempo de hacer tu oración por tu iglesia, por lo que estás haciendo dentro de la obra del Señor. Es tiempo que leves una oración al Señor y le digas: Señor, estoy aquí en la mejor disposición de hacer lo que tú quieres y alinearme a tu palabra.